más mis alumnos. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta segunda, bueno, no es la segunda, sino la quinta mesa del día de hoy, nominada también Espacio Público, Patrimonio y Vivienda. Tenemos la presencia de nuestra invitada moderadora y también coordinadora de este evento, representando a la Universidad Autónoma de Guadalajara, la doctora Dulce Esmeralda García Ruiz. Ella nos va a conducir en esta mesa. Le pido de favor a los ponentes si me ayudan a levantar su mano para saber quiénes están presentes, si son tan amables. No se escucha. Diego, no se le escucha. Sí, estoy con el equipo técnico. Silencié por un momento. Estamos viendo que esté la mayoría para asegurarnos que no se quede nadie fuera. Bien, bueno, pues fueron comunicados todos los ponentes, algunos han podido conectarse, la mayoría, afortunadamente. Vamos a comenzar con la ponencia de Víctor Leonardo. Imagino que ya está listo y vamos a preparar nosotros vamos a ayudarlos a presentar, a correr todas las diapositivas para tener el control de los tiempos y poder como tomar espacio al final para una retroalimentación, para preguntas. También recordemos que tenemos los chats de WhatsApp entre los ponentes y organizadores por si hubiera alguna cuestión técnica. Por ahí vamos a estar muy pendientes. Y comentarles que tanto en el WhatsApp como aquí en este chat podemos hacer otro tipo de comentarios con respecto a lo que se esté presentando. Esto para agilizar. Daremos entonces el uso de la voz a mi compañera Dulce para que presente al primer ponente y mientras preparamos la presentación. Adelante, bienvenidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Diego, por antecederme. Bien, vamos a dar inicio a esta mesa 2B, infraestructura, equipamiento urbano y movilidad. Vamos a dar inicio con nuestro primer ponente. Vamos a dar inicio a la primera conferencia, en este caso con el ponente Víctor Leonardo Noza Aranguren, que él viene de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él estará presentando su conferencia Segregación Espacial en la ciudad de Sogamoso, una aproximación geohistórica 1980-2012. Es importante mencionarles que tenemos o cuentan con 10 minutos máximo para presentar su conferencia. Y al minuto, cuando les queden 2 minutos, les estaré mencionando para que den el cierre, ¿sí? Demos la bienvenida entonces a Víctor Leonardo Noza Aranguren
para presentar su ponencia. Víctor, si gustas compartir tu pantalla. Bueno, te van a ayudar aquí para compartirla. Ok. Igual ya está aquí bien presente, está con su cámara prendida y todo. Entonces, ya nada más ahorita te van a compartir la presentación, Víctor, para que puedas estarla visualizando todo el mundo. ¿Sale? Vale, muchas gracias. ¿Podemos comenzar ya o...? Bueno, Bien, muy buenas iniciamos, tardes Víctor. para todas y todos. Bueno, pues esta investigación nació de un trabajo en la maestría en geografía en Bogotá, Colombia, en el convenio que maneja la universidad con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bien, aquí no me voy a tener mucho. Se buscó identificar unos niveles de segregación espacial, fundamentalmente en 3 barrios con ciertas carencias, ¿sí?, a nivel social, o mejor, a nivel socioeconómico, ¿sí?, y donde tomamos varios autores latinoamericanos y autores globales para poder soportar teóricamente todas estas separaciones que se evidenciaron en la ciudad de Sogamoso, fundamentalmente, reitero, en estos barrios. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí está como el título. Bueno, ahora sí vamos a la localización. Entonces, nos localizamos en Colombia, departamento de Boyacá, ¿sí?, y la ciudad de Sogamoso. Pueden observar en el tercer mapa que se encuentra allí, en la diapositiva. Una ciudad intermedia del centro oriente colombiano. Siguiente. Bueno, la metodología utilizada está dentro del método mixto, ¿sí?, el cual indaga aspectos cualitativos, pero también aspectos cuantitativos, en lo que pues busca reconocer todo el tema de las etapas del fenómeno de la segregación espacial, el crecimiento urbano, en los barrios ya mencionados, como son estos Santa Bárbara, Santa Ana, Mochacá, El Sol, en el periodo de 1980 y 2012. Entonces dice que se determinaron diferentes factores que han venido interviniendo en el POD, en la segregación y por supuesto en estas 3 barrios de la ciudad. Pues para ello aparecen unas variables y unos indicadores que son la segregación espacial, como índice de la segregación e índice de aislamiento corregido, el crecimiento urbano como crecimiento demográfico en estos 3 barrios de la ciudad, fundamentalmente, y finalmente la estructura de la tierra, el valor y uso de la tierra. Bien, siguiente. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, se aplicó una encuesta, ¿sí?, a estas zonas de la ciudad para determinar cuáles eran sus carencias en cuanto a la calidad de vida frente a otros barrios, frente a otros sectores de la ciudad, ¿sí? Y podemos observar claramente que hay condiciones de habitabilidad, hay manzanas donde ni siquiera llegan los servicios públicos. En otras zonas el transporte público es prácticamente nulo. Y en cuanto a vías de comunicación, hay unas manzanas o unas zonas que no tienen ni siquiera vías,
¿sí? Unas especies de carreteables o que la misma gente empieza a abrir caminos. Entonces, pues eso genera un malestar en la convivencia de las personas en estos barrios. Actividades a las actividades laborales de las personas, se encontró que muchas mujeres, sobre todo, dedicadas al empleo doméstico, construcción, comercio informal, entre otros. Desplazados, claro, es algo que creo que nos ataca a toda Latinoamérica y pues Colombia no es ajeno a ello. Y la calidad de vida, muchos dicen que no es buena, ¿sí? Precisamente porque convergen varios factores en los cuales el tipo de la vivienda, la mampostería, eh, las calles, el no tener unos servicios públicos adecuados y obviamente al ellos encontrar como estas carencias y esta situación, encuentran que son segregados espacialmente por otros grupos, ¿sí? Que hacen parte de la ciudad al no cumplir ese estándar, ¿sí? Como ciudadanos territoriales dentro de la ciudad. Entonces los empiezan a estigmatizar por vivir en estas zonas, ¿sí? Por trabajar en servicio público o trabajar en comercio informal, y eso genera una serie de anomalías urbanas, porque las personas los empiezan a ver con otros ojos. Entonces, estas personas que habitan estos barrios, algunas personas se sienten totalmente estigmatizadas cuando van a hacer mercado, cuando salen a otras manzanas de la ciudad, a otros barrios. Siguiente. Bueno, aquí hay un contraste de los barrios Santa Bárbara y El Sol. Entonces, como podemos observar sobre lo que venía mencionando, las vías, es porque existe una iniciativa ciudadana de las personas y empiezan como a abrir, entonces a las alcaldías les toca ya pasar maquinaria, ¿sí? Sin embargo, esas vías no se han pavimentado, ¿sí? Tal como están. El barrio El Sol. Y la otra imagen nos muestra en el barrio Santa Bárbara, pues como en las condiciones que viven estas personas, ¿sí? Totalmente pasadas por situación precaria, socioeconómicamente hablándolo. La imagen lo dice todo, ¿sí? Y reafirma una vez más que muchas personas de la ciudad que pertenecen a otros estratos socioeconómicos mucho más altos que estos, pues los ven con otros ojos al no estar dentro del estándar de la ciudad, ¿sí? Y encuentran que esas áreas de borde, que llaman los urbanistas, pues no cumplen con unas condiciones propicias para albergar a estos ciudadanos y se genera una segregación espacial, ¿sí? Por acción socioeconómica, reitero, porque hay varios tipos de segregación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un mapa de la segregación en estos tres barrios donde fundamentalmente se realizó el estudio y pudimos encontrar por medio de un software norteamericano que es el Geosegregation Analyzer, donde se puede medir la segregación, ¿sí? Por índice de aislamiento corregido. Con los datos poblacionales de estos barrios podemos ver cómo ha sido el comportamiento de la segregación espacial en estos barrios. Y nos dice que es una segregación de tipo medio, ¿sí? De acuerdo a los datos demográficos incorporados en el software
Geosegregation Analyzer. Continúa. Bien. En este mapa encontramos un comparativo entre el servicio del agua y el estrato. Entonces podemos observar el estrato más bajo, es como el color azul que podemos ver en el mapa, ¿sí? Luego viene como un color verde, que es como un estrato 1, ¿sí? Serían lo que se denomina estrato 0, o bueno, el tema de pobreza extrema, precario, ¿sí? Términos que utilizan bastante, serían los estratos más bajos, ¿sí? Y los mantienen estas manzanas de los barrios del estudio, como pueden observar. Se comparó con unos barrios de estratos mucho más altos, ¿sí? Entre estrato 3, 4 y 5, que son estas otras manzanas que nos marca el color naranja, amarillo y rojo. Nos dice que en estas zonas sí cuentan con servicio de agua. Todas las manzanas, como pueden observar, cuentan con el servicio de agua. Mientras que aquí, en estos barrios de estudio, como podemos observar, el tema por manzanas de servicio público referente al agua, pues en muchas manzanas de estas es prácticamente nulo el servicio, o sea, no llega. Y en las que llega, pero a deshoras, el servicio no termina cumpliendo una, una actividad digna para las personas, como si lo cumple completamente en estos barrios de estratos mucho más elevados. Entonces, cabe mencionar que el tema es la localización espacial en cuanto al servicio del agua y fundamentalmente comparándolo con el estrato socioeconómico de otros barrios que sí cuentan con estas condiciones dignas en cuanto al servicio de agua. Bien, siguiente. Bueno, aquí hacemos un comparativo de luz y gas natural, que son otros servicios públicos también muy utilizados por la ciudadanía. Aquí vemos que lo mismo, en estos barrios que comparamos, de estratos altos, cuentan al 100% en sus manzanas con el servicio de luz y gas natural. Mientras que Nos en quedan estas 2 zonas, minutos, Víctor, nada más. ya voy culminando, mientras que en estas zonas, los barrios del área de estudio, contamos con muy pocas manzanas, donde sí puede haber luz, pero no llega gas natural, y en otras manzanas donde ni siquiera hay luz y gas natural. Entonces, el comparativo es interesante en la medida en que nos muestra que hay unas carencias en los servicios públicos urbanos, porque esta es una ciudad intermedia colombiana. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí rápidamente llegamos a las conclusiones. Nos dicen que de acuerdo a la encuesta aplicada a la población de los barrios de estudio, Santa Bárbara presenta los mayores inconvenientes en cuanto a los servicios públicos como el agua, ya que muchas de las personas que viven en este sector no tienen acceso al recurso hídrico y los que poseen tienen muchos problemas con el servicio. Otro fenómeno que los afecta es la discriminación por parte del resto de los habitantes de la ciudad, evidenciando una situación aguda de segregación espacial, totalmente. Y luego, la calidad del transporte público está en un término medio y en general esta población ha vivido mayoritariamente casi toda su vida en estos barrios, entre los 10 y los 50 años, de acuerdo a las encuestas aplicadas. El nivel de ingresos es medio, bajo, cerca del 70% de su población está en subempleo, comercio informal, trabajo doméstico, lo cual evidencia su debilidad laboral y su imposibilidad de construir un proyecto de vida colectivo e individual que tenga solidez hacia el futuro. Es decir,
Aquí se pone de presente una problemática de pobreza crónica, solo superable mediante la implementación de políticas públicas claras, serias e incluyentes desde lo nacional, lo regional y lo local, comparado con los 3 barrios de estrato medio, alto. La percepción del transporte es bueno en un 75% y el nivel de ingresos es medio alto, ya que la gran mayoría de personas expresó tener una carrera profesional. Y finalmente, con relación a la encuesta desarrollada, la población de los barrios de estudio, Santa Bárbara presenta los mayores inconvenientes en cuanto a los servicios públicos como el agua. Entonces, vemos que hay uno de estos barrios, que es los que presentan mayor problemática espacial. Y pues de esta forma creo que ya le doy el tiempo cumplido. Y justo, Víctor, ya estamos en el tiempo. No sé si ya... Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta interesante participación sobre segregación espacial en la ciudad de Sogamoso, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ponente. Muchas felicidades, Víctor. Y gracias. Continuando con la siguiente conferencia, vamos con Katy Luz Millán Otero, que nos acompaña de la Universidad Católica Luis Amigó, junto con Erika Torrejón Cardona. Ella nos acompaña de la Universidad de Antioquia, y a la par nos acompaña Daniela Gaitán Albaláez, que nos acompaña de la Universidad Católica Luis Amigó. Juntas nos van a presentar el campo como mercancía, reconfiguración espacial y gentrificación rural en el este de Antioquia, Colombia. Pues bienvenidas, chicas, y empezamos con su presentación. Igual ya se está compartiendo pantalla y iniciamos con su tiempo. Tienen 10 minutos igual. Ok, ahí ya se está compartiendo, ¿cierto? Bueno, esta presentación que denominamos el campo como mercancía, reconfiguración espacial y gentrificación rural en el este u oriente también de Antioquia, Colombia. Esta investigación, digamos que está en el marco de un proyecto sobre migración por amenidades en la ruralidad del oriente antioqueño, oeste de Antioquia. Voy a partir de la definición del concepto de migración por amenidades, porque es un concepto que se extrapola de la noción de amenity migration, entendiendo la migración por comodidad. Entonces, para decir que esta migración es una migración voluntaria en el que las personas atraídas por la riqueza natural en el campo deciden por una vivienda permanente en esta localidad, ¿cierto? Entonces, ese es como el contexto en el que se hace esta investigación, y algo que nos llamaba mucho la atención era que en las zonas del oriente hubo un boom inmobiliario. Entonces es eso lo que les vamos a presentar el día de hoy. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que ahí no está pasando la diapositiva. Yo voy a seguir entonces comentando. Entonces, para nombrar, pues como que en Colombia, en las últimas décadas, se ha experimentado un aumento significativo en la inmobiliaria, pues digamos que en los proyectos de inmobiliarios, ¿cierto? Y eso ha sido tanto en calidad como en cantidad. Solamente este crecimiento, digamos que se paró a la luz de la pandemia, pero una de las cosas que llama la atención, sobre todo en el departamento de Antioquia, es que esta expansión inmobiliaria no se ha quedado solamente en la ciudad, sino que se ha extendido a zonas rurales, en particular con esta subregión de Antioquia, que es la subregión del oriente antioqueño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí como para contarles un poquito por qué esta región es tan atractiva, sobre todo para quienes son migrantes por amenidad, ¿cierto? Entonces, hay un asunto importante que hizo que se recuperara la confianza en zonas rurales en Colombia,
Uno de ellos tuvo que ver con la firma de los acuerdos de paz. Eso generó una percepción de seguridad en la que anteriormente el campo era considerado como sinónimo de atraso, generaba mucho miedo por las situaciones de violencia que ahí se generaban. Sin embargo, con la firma de los acuerdos de paz, digamos que se empezó a recobrar un poco la confianza y aquí aparece otro elemento detonante que fue la pandemia. Entonces la pandemia lo que nos mostró es que se podía tener teletrabajo y eso facilitó que muchas personas también por miedo a la ciudad, por miedo al contagio, migraran a zonas rurales. Entonces, el oriente antioqueño es una de las subregiones con mayor índice de calidad de vida. ¿Eso qué implica? Que tiene vías, acceso a vías, centros comerciales, centros de salud, pero también hay una percepción de seguridad importante. Y en el acceso a servicios, sobre todo tiene muy buena conexión a Internet. Eso ha generado un alto índice de inmigración rural al campo y es una zona con una riqueza importante natural, ¿cierto? Entonces, al estar tan próxima a Medellín y al área metropolitana, que es una de las ciudades principales de Colombia, se vuelve en una subregión muy atractiva para la migración. Adicional a eso, cuenta, por ejemplo, con universidades, con un aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional más cercano a Medellín está en esta zona, en el municipio de Río Negro. Entonces, digamos que tiene todo el escenario para que la gente decida vivir ahí. Y es ahí, siguiente porfa, donde aparecen las inmobiliarias con los proyectos, ¿cierto? Entonces, esta investigación, no se está viendo ahí. Esta investigación, ¿la devuelves, porfa? En términos metodológicos, lo que se hizo, bueno, yo les cuento porque ahí no cargo como la letra. Hicimos una revisión, en Colombia no hay catastro rural, entonces es muy difícil estimar cuánto vale, por ejemplo, el precio de la tierra rural en Colombia. Entonces lo que hicimos fue una revisión documental a partir de los proyectos inmobiliarios durante el primer trimestre del 2023. La pregunta que nos hicimos fue, ¿cuál es la tendencia de proyectos inmobiliarios en la zona del altiplano del este antioqueño? Escogimos 2 municipios que eran los que reportaban el mayor índice de inmigración rural, pero también en donde había mayor concentración de proyectos de vivienda en zona rural. Entonces, revisamos varios proyectos, portales inmobiliarios, portalinmobiliario.com, Finca Raíz y Espacio Urbano. En total, en ese primer trimestre logramos identificar 259 proyectos. Construimos una matriz que analizamos la localización, tipo de vivienda, si era un lote, es decir, todavía no se había construido ahí, o una casa, el precio, la inmobiliaria que lo ofertaba, la superficie, si era si era un conjunto cerrado, y algo que nos llamaba mucho la atención era cuál era la narrativa por la cual ofrecían ese proyecto inmobiliario. Entonces, de esos 259, el mayor número se concentraba en el Carmen de Viboral y 109 en La Ceja y 150 en el Carmen. Hay un asunto importante en términos geográficos y es que las construcciones, los proyectos se están concentrando digamos que en veredas que son muy cercanas al área urbana. Es decir, el migrante por amenidad no se va digamos que a un área de difícil acceso en la ruralidad, porque la dinámica es disfrutar del paisaje, consumir el paisaje, pero con todos los servicios que yo tengo en la ciudad. Entonces, de ahí que las veredas en donde se focalizaban los mayores proyectos estaban a menos de 20 minutos del área urbana. Y adicional, tanto el Carmen de Viboral como La Ceja tienen una cercanía de 1 hora a Medellín. Entonces yo puedo vivir en Medellín, pero me voy a vivir a estos municipios a un bajo costo comparativamente con la ciudad. Siguiente, porfa. Entonces, ya en términos de resultados, uno de los resultados importantes era la proximidad a las cabeceras municipales que hacía que el patrón migratorio aumentara. Otro tenía que ver con
que las viviendas integraran, digamos que las comodidades urbanas. Entonces, los migrantes no hacen prácticas ni de agricultura ni de ganadería, sino que ellos van allá tienen el hábito citadino, pero consumiendo verde, consumiendo naturaleza en estos espacios. Y digamos que las inmobiliarias vieron el potencial de vender la ruralidad, y esto ya empieza a generar también unas dinámicas socioespaciales muy particulares con el campesino que habitaba esas zonas. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un asunto también capitalista y también orientados hacia la rentabilidad y la eficacia. Miren, las construcciones que se hacen en la ruralidad en términos de paisaje tienen una ruptura con la casa campesina tradicional, sobre todo porque aquí empieza a aparecer un asunto de renta media alta. ¿Quiénes pueden vivir en esta zona? Aquellas personas con un capital financiero importante, sobre todo porque el precio del metro cuadrado es supremamente alta, y esto empieza a generar unos procesos de segregación y de gentrificación muy particulares, y es que muchos de estos campesinos que habitaban estos municipios antes habían sido desplazados por el conflicto armado y ahora están siendo desplazados por el desarrollo. Entonces, aquí se plantea todo un proceso de reconfiguración espacial que pone en la mesa todo el tema de la lógica capitalista, creando territorios segmentados según la capacidad adquisitiva de los estratos sociales. Siguiente, por favor. Entonces, aquí como un poco para discutirlo en términos teóricos, retomando, digamos que a Bourdieu en términos de la relación entre el capital económico y social, que viene a determinar la posición económica de un individuo en la sociedad. En este momento, tener una casa en el campo, que es también como un asunto que se vuelve como en un sueño de la modernidad. La casa en el campo también es una adquisición que da estatus en términos de lo deseable y de lo aspiracional de este sujeto moderno, ¿cierto? Y desde la perspectiva de Lefebvre, la transformación del espacio rural también evidencia la mercantilización realizada por las empresas inmobiliarias, quienes comercializan y venden la idea de entornos exclusivos en regiones con amenidades naturales, entendiendo las amenidades como comodidades naturales, por ejemplo, ríos, un ambiente natural, zonas verdes, y esto lo vende como exclusivo. Entonces, y esto empieza a generar todo un ejercicio de segregación, pero también de expulsión del nativo rural. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los aspectos que analizamos a partir de la narrativa, es decir, cómo ofertaban el proyecto inmobiliario en el campo, y sacamos como las palabras claves con esta nube de palabras. Entonces, así como la propaganda de Coca-Cola, que no te dice, toma Coca-Cola, sino que lo que te vende es, vas a disfrutar con tu familia, vas a compartir con tus amigos. Las inmobiliarias usan una narrativa en términos de marketing que es muy emocional. Entonces, conexión con la naturaleza, hermosa vista, tranquilidad, casa de tus sueños. Entonces, lugar ideal, bosques nativos. Entonces, empiezan a aparecer unas palabras en esta narrativa de venta que te dice, no te están diciendo, compra una casa en el campo, te están diciendo, vas a tener tranquilidad en tu casa. Y eso conecta más y vuelve un poco más atractiva la oferta de vivienda que te digan solamente que compres una casa. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como para cerrar, en estos municipios que se analizaron los proyectos de vivienda, como decía anteriormente, se está generando una reconfiguración espacial que refleja la lógica capitalista y la creación de unos territorios segmentados en función de la capacidad adquisitiva de determinados estratos, que por lo general son estratos altos. Este proceso subraya la manera como las fuerzas económicas influencian la transformación del espacio rural, alineándolos con las dinámicas de mercado, distribución desigual de recursos y oportunidades. Entonces, para recalcar que el capitalismo no solamente transforma el espacio,
sino que en este caso también lo segmenta. Y esta segregación genera que los territorios se dividan de acuerdo a la capacidad adquisitiva, pero también que la población nativa, los campesinos, se tengan que desplazar de su campo, además porque las prácticas agrícolas y de ganadería se están reemplazando por fincas de recreo o segundas residencias. Entonces eso como para contarles de forma rápida de esta investigación. Nos quedan 1 minuto y medio, Katy. No sé si ya terminaste o ya. Sí, ya. Perfecto. Entonces quedaste perfecta en tiempo. Muy bien, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Katy, por esta interesante conferencia que junto con Erika y Daniela prepararon para el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente conferencia, en este caso de Juliana María Saavedra Triana y de Julián Camilo Angarita Sanjuanés. Ellos nos acompañan de la Universidad Pedagógica Nacional y su conferencia que prepararon para el día de hoy está titulada Ser el espacio residual de Bogotá. Reflexiones sobre la configuración desigual y vertical de la vivienda, el caso de Madrid, Cundinamarca. Pues bienvenidos a ambos y iniciamos con su conferencia. Buenas tardes. Bueno, yo pues tengo el nombre también de mi compañera Juliana, que está pues en unos compromisos académicos. Bueno, la investigación pues surgió porque yo vivo en el municipio de Madrid, Cundinamarca, cerca a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Digamos que en los últimos 14 años el municipio ha tenido una expansión inmobiliaria, pues expansión en todo su sentido, muy amplia por las dinámicas de dependencia con la ciudad que le queda pues cerca, que en este caso es Bogotá. Digamos que alrededor de Bogotá hay unas zonas denominadas, bueno, Bogotá queda en una sabana y alrededor pues, de Bogotá hay unos municipios en el norte, occidente y sur. Digamos que Madrid queda en la sabana occidente con otros municipios aledaños que conforman como tipo una región metropolitana que todavía no se ha institucionalizado, pero pues que está en proceso. Si quieres la puedes pasar, por favor. Digamos que lo que ha sucedido en el municipio de Madrid en los últimos años es que pues como que se ha querido redensificar pues este lugar. La modalidad ha sido sí vivienda de tipo vertical. Digamos que esto responde primero como a esta relación que tiene Bogotá-Madrid. Madrid queda a 12 kilómetros de Bogotá, 30 minutos sin ningún carro, sin ninguna instrucción. Pues de la entrada a Bogotá por el occidente. Digamos que esta dependencia con Bogotá se ve principalmente ahorita con el problema climático y digamos que en la ciudad de Bogotá hay un racionamiento de agua en la actualidad. Digamos que los municipios de la Sabana de Occidente en este caso le compran el agua al acueducto de Bogotá y pues que ahora con el proceso de racionalización y de que no ha llovido casi en este año, pues nos hemos visto perjudicados porque pues agua casi no está llegando, está llegando muy poca. Digamos que eso también es pensado desde el Estado, digamos, de Madrid y desde la gobernación de Cundinamarca, porque no se ha pensado en otras estrategias para poder sacar agua, sino ser dependientes de la ciudad de Bogotá, que tiene 2 embalses. Y pues que claramente puede ser una crónica pues, de algo anunciado, porque pues si el agua ya no puede llegar acá, pues no la seguirán mandando, digamos que a los municipios aledaños y pues solo será para Bogotá, ¿no? Eso por un lado. También, pues en los últimos 14 años se han vendido más de 30 proyectos inmobiliarios, pues que ya unos ya están construidos, otros se están construyendo y otros se prevén a construir en el plan de ordenamiento territorial básico que existe en el municipio. Esto ha traído como tal pues construcciones de edificios y de zona pues vertical, en este caso pues para la vivienda. También, si quieres la puedes pasar, por favor. Se ha construido vivienda hasta en los lugares ecológicos o naturales del municipio. Como este caso es un ejemplo, como se ven en las imágenes, de un conjunto que queda ubicado en la falda del Cerro Tibaitata, que queda en el municipio de Madrid, que es como la única distinción natural que existe, además de la Laguna de la Herrera, en el municipio. Y esto pues
digamos que por toda la falda de este cerro, pues como que se ve que lo único que se está haciendo ahora es, pues, primero, como quitar espacio verde y también como borrar los rastros de aquellos lugares que antes eran usados por campesinos, lecheros, etcétera. Bueno, digamos que en este punto también hemos logrado ver que pues la oferta en Colombia hay una ley que como que da vivienda de interés social y vivienda no bis, es vivienda de no interés social. Pues digamos que la vivienda de interés social es para las personas que no tienen los recursos para conseguir una casa que puedan acceder más fácil eh, a ella, ¿sí? Igual pues los no bis es para los que la pueden acceder. En este caso, en la ciudad de Madrid, Cundinamarca, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, perdón, se ha ubicado, digamos que la vivienda de interés social de forma vertical y muy hacinada. Digamos que los apartamentos son demasiado pequeños y adicionalmente a estos, pues los que lo compran ni siquiera son los que residen aquí. Haciendo en trabajo de campo y entrevistas, vimos que, digamos, la parte de la prosperidad del barrio El Sosiego, en la zona occidental del municipio, eh, de 50 personas que entrevistamos, o bueno, que hicimos como una encuesta, solamente 10 de esas personas son propietarias de apartamentos, el otro 40, las otras 40 personas con sus familias pues viven en arriendos. Además también se ha visto permeado también en los barrios porque vemos que dentro de los barrios se han comprado edificios viejos, zonas pues que no estaban construidas para levantar edificios, entonces se puede ver que en un barrio normal, pues común, con cualidades pues vecindales y esta cuestión, pues de un momento a otro pues se pone una reja, se arma en toda la mitad del barrio pues un lugar como una cárcel donde suben unos edificios y viene gente pues a vivir. Eso también como que pues tiene un conflicto con las dinámicas pues barriales porque como que hace perder esos lazos y esas costumbres que antes pues como que ya estaban allí. Si quieres la puedes pasar, por favor. Adicionalmente a esto, pues bueno, digamos que del 2002 en adelante, pues Madrid ha tenido un incremento de la población más del 70% de lo que es hoy en día y se sigue aún construyendo, pues como se ven en las fotos, en la zona norte del municipio, apartamentos todavía de constructoras como Amarillo y bueno, constructoras y inmobiliarias de nivel también transnacional e internacional y pues nacional, que quieren pues seguir como validándose del derecho de la vivienda pues en este sector de Colombia, que pues es el municipio. Bueno, entonces decimos, un problema también de que lleguen muchas personas es que no hay equipamientos. Digamos que la vivienda está de manera de arriendo, pues se compra, pero no hay equipamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que el costo de arriendo del municipio es más barato que en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá en estos momentos ya no tiene como una zona de expansión urbana. Ahora los procesos que están haciendo son como de renovación urbana. Y la gente que sale de allí o la gente que ya no puede vivir en Bogotá se viene a los municipios aledaños pues a vivir porque es más barato. Em, Digamos que los terrenos ahora ya no son ni campesinos, sino como de inmobiliarias o constructoras que se ocupan como de urbanizar y dar equipamientos, digamos que viales para este tipo de proyectos y por eso es que la alcaldía como que se ve bastante ante ello, pero digamos el transporte público, que es uno de los problemas más grandes que se tiene con Bogotá, es demasiado costoso. Eh, Solamente ir al municipio, pues a Bogotá vale una buena porción de dinero. Aparte en Bogotá hay que movilizarse, entonces toca pagar otro en transporte adicional. Y la cantidad de horas que uno pierde en ese ida y vuelta, pues es muy grande. 2 horas, 3 horas yendo y 3 horas viniendo, son 6 horas del día que pues uno se puede perder en transporte público por ir al lugar de trabajo, de estudio, porque el municipio de Madrid no cuenta con universidades, los colegios que tiene son muy pocos, adicionalmente pues se ha visto que no alcanza para la cantidad de niños que habitan pues en el sector y también no tampoco hay un hospital de una buena fase, apenas hay un hospital de segunda fase o segundo nivel, como se le denomina en Colombia, que es como para las necesidades básicas, se dice. Y adicionalmente a esto, pues las entradas del municipio siempre se colapsan en las horas que denominamos acá pico, que es cuando confluyen muchas personas. Y pues el estado de las calles también es pésimo, no se hace como una reestructuración de esto, sino que pues está llena de huecos, medio se tapa, pero vuelve a aparecer. Entonces, como que estos procesos, si quieres la puedes pasar, por favor, son como un aglutinamiento de todo lo que pasa en Bogotá y esto como que viene aquí a suceder con otras especificidades, pero pues
es lo que está pasando como en el sector. ¿La puedes pasar, por favor? La metodología, bueno, fue por revisión de archivos, trabajo de campo y entrevistas. Como ya lo había dicho, pues en la ciudad de Bogotá ya no hay lugar para construirse. Vemos que el costo del metro cuadrado del suelo también está muy caro y pues las personas de bajos recursos están dirigiéndose hacia las sabanas, en este caso la sabana occidente, como municipios de Madrid, Mosquera y Funza. Si quieres la puedes pasar, por favor. Aquí está como el mapa de expansión de Bogotá, entonces la ciudad de Bogotá en los cerros al lado oriental no se puede expandir porque están unos cerros y esto es como pues protegido, también ahí hay unos dos sistemas de agua, bueno, y de páramo, uno es la regadera y Chingaza, entonces estos abastecen de agua a Bogotá, entonces por ahí no se puede, digamos que urbanizar. En la zona sur está como la zona de crecimiento urbano, pues también informal de las clases populares y también hay un corredor industrial allí. Vemos que allí es donde hay mayor cantidad de vivienda de interés social, que es por la que el gobierno como que da para las personas. Eso también es en localidad pues vertical y adicionalmente a ello pues tiene un alto crecimiento demográfico. Hacia el norte digamos que pues hay viviendas campestres, es como un lugar para los espacios de la clase alta, donde se ven pues unas recreativas, universidades, y bueno, la salida para el norte del país. Y al occidente, que es donde queda Madrid, hay un corredor logístico de servicios, hay zonas francas, lugares para pues, las empresas y esto, y también hay oferta de vivienda de interés social, pues alto comercio y alto crecimiento pues demográfico que se ha venido dando en los últimos 14 años. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, vemos que todas estas tensiones como que recaen en las personas, me incluyo también, vemos que los problemas de seguridad, de iluminación pública, de tener la malla vial en mal estado, el sobrecosto del pasaje, pues de una ciudad, de un municipio, perdón, que depende mucho de Bogotá, porque hay muchos viajeros en constante ida y vuelta todos los días por ir a trabajar y a estudiar, se hace invivible tanto la ciudad como el municipio. Entonces es una precariedad en todo sentido y especialmente porque si no, el sistema de salud en EPS también es un ejemplo claro, no existen todas las EPS en el municipio de Madrid, toca desplazarse para ir a las citas médicas, a lugares lejanos, toca ir a la ciudad de Bogotá a sacar una pasta, bueno, en fin, son como estas dependencias que complican mucho la vida de los habitantes del municipio de Madrid y tras del hecho, pues el camino o la movilidad de esto se vuelve pues, un poco tortuoso. ¿La puedes cambiar, por favor? Digamos que como resultados, pues vemos que en Madrid, Cundinamarca, pues existe una verticalización como de la ciudad que degrada las dinámicas pues, barriales y comunitarias. Entonces, ya los conjuntos, pues, primero ponen una reja y como que se aíslan del espacio público y pues allí viene a vivir gente que pues vive en una, es como asesinada y como que no se conocen entre ellos, ¿no? A diferencia de los barrios que pues ya no se volvieron a construir. O sea, desde 2012 para acá ya no se construyen más barrios, se construyen solamente eh, edificios para vivienda. También pues el hecho de que para acceder a este tipo de vivienda hay que acceder a un crédito porque la vivienda en Colombia está muy costosa. Eh, así sea con subsidios, pero pues esta es como una intervención del gobierno de que pues se debe acceder a la vivienda pues por este medio o ahorrando toda una vida, pues que es prácticamente pues muy difícil o pues diría yo imposible tal vez. También pues que vemos que este tipo de construcciones también se puede volver una dinámica de pequeños tenedores de propiedades que pues ven como arrendando este tipo de apartamentos pues pueden conseguir una ganancia, entonces no se piensa ni en el municipio de Madrid, yo creo que en ningún lugar de Colombia como el derecho a la vivienda de verdad, sino como pues, un lugar en el cual poder sacar provecho tanto de las inmobiliarias como también pues de la gente que la compra de una u otra manera, pues no toda, pero pues la arriendan y eso pues como que algunos pues los dejan en una posición de poder en que son dueños del departamento y los otros que son pues los arrendatarios, perdón, los que viven allí. También pues existe como esta disputa con los ecosistemas, porque pues digamos que este equilibrio ecológico e hídrico de la sabana pues se ve afectado. Como yo les mencionaba, en el cerro pues aparecen muchos conjuntos casi en la falda como instruyendo hacia él, como si pudieran subir hacia allí arriba. Y adicionalmente pues el único lugar que podría el municipio de Bogotá, perdón, de Madrid como sacar agua, pues es el río Subachoque que pasa por toda la mitad del municipio, está totalmente contaminado y como que se juega esa intención de que no, nadie hace nada por el agua y
pues la laguna queda demasiado lejos y también hacia allá van los conjuntos. Entonces es como una nueva presión hacia las comunidades vecinales, hacia todo lo que es la naturaleza en sí. Y también pues esto propicia como un tipo de ciudad de muros. Digamos que todos los conjuntos están con esa lógica de tener vigilancia privada, de pues encerrarse en un lugar. Esta categoría que la maneja Teresa Caldeira, es como que en algunas ocasiones privatizan el espacio público también, como con celador privado y esta cuestión, o con CAIS de policía. En el lugar no se puede estar después de las 7 de la noche, las 9 de la noche, uno no puede ir a hacer pues, muchas cosas porque molestan a los vecinos. Julián, nos queda un minuto para que cierres. Ya cierro. Entonces, como que esto, pues, se piensa entonces en la última, por favor. Se piensa entonces, entonces en los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá como un lugar donde llegan las personas que no merecen vivir en la ciudad. E incluso esto, pues los que somos ya pues habitantes del sector desde hace mucho tiempo, como originarios de allí, nos vemos también imbuidos como en esas prácticas y en esas disputas por tener los derechos que pues se nos deben velar, como la vivienda y la salud, también pues la movilidad. Entonces, pues eso sería nomás. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Julián, por esta interesante conferencia también sobre ser el espacio residual de Bogotá. Y vamos con nuestra penúltima conferencia. En este caso nos acompaña Jesús Francisco Barrios Moreno, Roberto Antonio Mendieta Vega, en conjunto con César Miguel Maldonado Alcudia, de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán. Ellos prepararon una conferencia con el nombre de La promesa de la ciudad vertical turística del Pacífico Mexicano, hegemonía y especulación económica en el discurso de los desarrolladores inmobiliarios en Mazatlán, México. Pues bienvenidos y comenzamos con su conferencia. Ok, buenas tardes. Mucho gusto conocerlos a todos los investigadores y muy interesantes todos sus temas. Esta tarde voy a presentar desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de su servidor, doctorando Francisco Barrios, en representación de los doctores Antonio Mendieta y César Maldonado. Siguiente, por favor. Esta investigación, tengo que señalar que es parte de una investigación de doctorado, es decir, una investigación más amplia, y la manera en la cual inicio con la presentación del tema en este caso es a través de estos 3 fragmentos. El primero, pues, es extraído de este libro titulado Por mis huevismos, de una persona pues muy mediática del tema que tiene que ver con verticalización y pelotazos urbanísticos en España, que es Eric Harley. Como podemos ver en el fragmento, pues nos habla, cito: cariño, no mires el mar, solo fíjate en el cielo. Si tú quieres triunfar, invertir bien el dinero, hazte alcalde del lugar y recalifica los terrenos. Esta es una sátira que él hace en el libro sobre la construcción de la ciudad de Benidorm, en España, ¿no? En el litoral alicantino, y es una referencia clara, pues dentro de esta sátira, de un aporte que va a estar muy presente a lo largo de esta ponencia, que es este famoso Deus Ex Machina, en términos literarios, es decir, esta aparición caricaturesca de una deidad o una divinidad que le habla al desarrollador inmobiliario, ¿no? Y que va a encontrar en temas como la especulación, pues la forma en la que va a amasar su fortuna, ¿no? Esto es una sátira dentro del libro de Eric Harley. Sin embargo, hay 2 fragmentos más que presento aquí que nos hablan sobre que esa sátira es una realidad, al menos en el contexto mazatleco. Extraigo también aquí esta cita que se encuentra en uno de estos espectaculares de propaganda política, donde aspira un desarrollador inmobiliario mazatleco a ser presidente municipal, y el eslogan de su campaña, vinculado pues a un eslogan muy famoso del gobierno aquí en México, que habla sobre transformación, su gran eslogan es que él es un desarrollador inmobiliario, por lo tanto, él es la solución para Mazatlán, ¿no? Un fragmento más amplio es el que se encuentra a la derecha, donde otro desarrollador inmobiliario que aparecerá durante esta ponencia de forma anónima, pues él tiene un podcast que es de difusión, donde sus invitados, o mejor dicho, la condición para sus invitados es que sean personas exitosas, al menos en el imaginario mazatleco, y lo que habla aquí, pues su invitado del podcast es una personalidad también muy influyente, un gurú financiero, válgame, y muy mediático en términos de redes sociales, que cuenta con una barba muy grande, pues tiene este diálogo, ¿no? Que básicamente este gurú financiero, este speaker, este influencer, le dice a este desarrollador inmobiliario mazatleco, básicamente, es tu deber apropiarte de Mazatlán, ¿no? Apropiate de Mazatlán y vuélvelo algo grande. Entonces, en eso va la dinámica de esta ponencia, en este análisis del discurso del desarrollador inmobiliario, pero sobre todo la promesa de la ciudad vertical y qué es lo que esto va a influir.
¿Pueden darle siguiente, por favor? Ok, el caso de estudio de Mazatlán, para entrar en contexto, pues se puede resumir en estos fragmentos que están en negritas dentro de esta nota periodística del diario Sinaloa en línea, que nos habla o se titula Mazatlán se está convirtiendo Mazatlán, perdón, en una ciudad en vertical, asegura este arquitecto Omar Osuna. Destaca de esta nota pues estos fragmentos en negritas donde nos habla sobre todo de especulación. Nos habla de que Mazatlán, para aquellos que no conocen, pues es una ciudad turística, es una ciudad del litoral, dentro del Pacífico mexicano, costera por naturaleza y tropical, en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que nos habla aquí en estos fragmentos es de cómo Mazatlán está pasando, pues, a la verticalización, pero pues desde un vacío teórico, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí es que lugares que estaban muertos, que estaban apagados, casas abandonadas en el malecón, se están demoliendo y se están haciendo nuevas. Es gente nueva, hay gran bonanza y la plusvalía va en crecimiento. Cada vez se viene más inversión. Es el mejor momento para invertir en Mazatlán. Y esto pues se ha convertido en eslogan, ¿no? Del Mazatlán, del contexto actual. Por otro lado, la tabla siguiente lo que nos muestra es esto comparativo entre discursos de especulación económica e inmobiliaria, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver referente a los desarrolladores inmobiliarios o empresas constructoras, pues un discurso donde la ciudad vertical básicamente es únicamente construir en vertical, cuando el discurso académico científico nos habla de que incluso vertical no es el nombre correcto, sino es ciudad compacta para lo que se busca, ¿no? Desde Higueras, por ejemplo, del año 2012, él nos define que una ciudad compacta es aquella que respira. No se trata de un amontonamiento de edificios altos sobre calles insanas e ineficaces. Entonces, básicamente lo que el discurso privado o del desarrollador nombra como ciudad vertical, pues no es más que lo segundo, que es una ciudad dispersa, ¿no? O el urban sprawl, que se le dice en el discurso urbanista, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese comparativo. Desde el discurso del desarrollador, los efectos económicos pues son prosperidad, crecimiento, bonanza, pero el discurso académico es un modelo o optar por un modelo de ciudad dispersa, lejos de ser vertical o compacto, es únicamente hablar de un modelo de venta versus gestión, o sea, darle prioridad a las ventas inmobiliarias y no a la gestión inmobiliaria de una ciudad o territorial, ¿no? Y en cuanto a turismo, porque es una parte importante de esta ponencia, pues igual, desde el discurso del desarrollador, el turismo pues genera empleos, derrama económica, pero por otro lado hay una serie de efectos socioeconómicamente negativos del discurso académico científico, ¿no? Que parten desde la especulación. ¿Pueden dar siguiente, por favor? Ok, la metodología para esta presentación que estamos haciendo hoy se basó básicamente en un análisis de discurso a través de un mapeo de actores donde se seleccionaron a 2 desarrolladores inmobiliarios mazatlecos y estos 2 medios de difusión. Por un lado, un podcast. Sí, es una realidad. Un desarrollador inmobiliario mazatleco tiene un podcast donde invita a personalidades exitosas y nos habla sobre el desarrollo inmobiliario. Y por otro lado, una nota que se volvió muy popular en Mazatlán a raíz de una conferencia de prensa que fue el bandazo de salida para este concepto de Mazatlán Vertical City. Es decir, el término de Mazatlán Ciudad Vertical se acuña a través de esta conferencia de prensa, donde tuvo mucho seguimiento en prensa local, prensa regional, pero no tan importante como el alcance que tiene la revista Forbes. Entonces, esta metodología es a partir de Eloy Kingas y es un análisis básicamente de la información que hay en podcast y en Forbes. En podcast son 31 episodios que tiene este desarrollador, pero se seleccionaron un número más reducido porque son los que más explícitamente hablan sobre el tema de la verticalidad y la especulación inmobiliaria. Esa es un poco de la metodología y se va a vincular con el término de hegemonía que se aborda desde Antonio Gramsci. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Ok, en cuanto a los datos, aquí se muestran, pues de forma general, esta nota de Mazatlán Vertical City, donde básicamente lo que dice en conferencia de prensa el dueño de este proyecto inmobiliario nos habla de los beneficios que nos va a traer esta ciudad vertical o que Mazatlán se convierta en una ciudad vertical y cómo es la solución a muchos problemas, ¿no? Como la contaminación, el traslado y sobre todo enfocar que Mazatlán es una ciudad meramente sustentable, ¿no? O sostenible. Sin embargo, el término de Vertical City pues va a aludir a que Mazatlán comience a desarrollar edificios de manera vertical. Sin embargo, se habla puntualmente que este bandazo de apertura sea un World Trade Center en Mazatlán. Es decir, lo que va a hacer este desarrollador, Arellano Hernández, va a ser un World Trade Center en Mazatlán
y una de las críticas que ha tenido de parte de la ciudad de Mazatlán, que donde se va a ubicar este World Trade Center Mazatlán, es de la ciudad, es en las zonas geográficas de Mazatlán que más están propensas a las inundaciones, ¿no? Entonces, por un lado de eso va la nota, y por otro, se seleccionaron 5 episodios del podcast de este otro desarrollador inmobiliario, donde destaca que invita incluso autoridades municipales. Hay un episodio en el que invita al presidente municipal de Mazatlán, y de alguna forma u otra la dinámica de todas las conversaciones es aludir o señalar de que verdad que no es culpa del desarrollo inmobiliario las crisis que sufre Mazatlán en términos urbanísticos, como la falta de agua, el colapso del drenaje, etcétera. Verdad que no lo es. Y la autoridad municipal o expresidentes municipales terminan por afirmar esa cuestión, ¿sí? Es decir, no es culpa de ustedes desarrolladores, es culpa de la gestión del municipio, ¿no? Entonces, eso es algo de los datos que vamos a presentar. Damos siguiente, por favor. Ok, otro punto importante o el gran contraste de estos datos va a ser analizarse a la lupa o a los ojos del término de hegemonía empleado por Antonio Gramsci. En este caso, uno de los doctores que nos acompaña en esta ponencia, el doctor Roberto Mendieta, se ha esforzado por interpretar estos conceptos de Gramsci y aterrizarlos un poco a la realidad mazatleca. Aquí estamos viendo 3 láminas que nos van a ayudar a digerir esta información. Lo más importante es entender que cuando una autoridad pretende dominar sin esclavitud y sin uso de fuerza, va a tener que hacer uso de estos 3 elementos que señala aquí, es decir, sentido común, la filosofía, la estructura económico-social y la dinámica política, ¿no? Si no hay fuerza bruta o salvajismo, va a tener que ser la hegemonía a través de este tipo de discursos, ¿no? Otro punto importante es entender que el simple hecho de que, que el discurso venga de alguna autoridad, en este caso un tomador de decisiones como los desarrollos inmobiliarios, que es un discurso que viene emanado del poder, sin embargo no es hegemónico porque lo diga un desarrollador, ¿no? Lo que lo vuelve hegemónico desde la perspectiva de estas láminas va a ser un proceso. La hegemonía no es un proceso, vamos a decirlo, estático, incluso es atemporal, o temporal, mejor dicho, porque lo que puede ser hegemónico hoy no lo puede hacer mañana, por el término de resistencias y todos estos procesos que ven aquí, ¿no? Entonces, lo que se va a enfocar esta ponencia es ver los inicios de este proceso hegemónico a través de los discursos de los desarrolladores. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Ok, en cuanto a los hallazgos más relevantes, pues encontramos aquí que en los capítulos analizados, donde el invitado es un funcionario político o está relacionado con el gobierno, el presentador abiertamente cuestiona o delega la responsabilidad de los principales problemas de planificación municipal al gobierno, reiterando que la culpa no es de los desarrolladores, persiguiendo como respuesta que la mayor causa de los problemas de los servicios públicos de Mazatlán son a causa de la deficiencia de la administración pública municipal. El presentador también menciona durante las pláticas al invitado número 4 que hay gente de aquí mismo de Mazatlán que no entiende este crecimiento. Todo crecimiento es doloroso en lo físico, en lo mental, en lo económico. Te incomoda, te duele, todo tiene dolor porque es un proceso. Entonces es una alusión a que el crecimiento de las ciudades es normal que nos duela, es normal que haya crisis, carencias en servicios públicos porque es parte del desarrollo, ¿no? Y por último, la plática con el invitado número 5 toma un giro un poco diferente al resto, donde el invitado indirectamente incita al presentador a que se siga apropiando de Mazatlán, o sea, que se privatice Mazatlán desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, pero ahora de manera diferente y a un mayor nivel como lo ha venido haciendo. ¿Podemos dar siguiente, de favor? Esos fueron los resultados del podcast y en el término de la prensa digital, que es esta nota de Forbes, los resultados o hallazgos que encontramos es que la economía y los mercados son dinámicos, lo que impulsó a crear un desarrollo bajo este concepto. Seremos una alternativa para optimizar los espacios buscando eliminar los problemas de movilidad, contaminación, seguridad, haciendo uso de las tecnologías y energías renovables integradas en un mismo entorno, expresó Arellano Hernández, ¿no? Que es el desarrollador inmobiliario que va a traer este World Trade Center, que está impulsando el término Mazatlán Vertical City, y lo hizo en esta conferencia de prensa, ¿no? Entonces, ahí estamos encontrando 2 discursos de 2 desarrolladores inmobiliarios mazatlecos diferentes, pero al menos el discurso se encuentran muchísimas similitudes hasta el momento, ¿no? Damos siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la discusión, lo que se observa, queridos invitados, es que estamos en un proceso de configurar el discurso hegemónico que viene pues de parte de estas élites inmobiliarias privadas. La promesa de la ciudad vertical radica al momento de Mazatlán, que va a traer beneficios como la famosa derrama económica.
Sin embargo, la literatura académico-científica nos dice que la especulación inmobiliaria o económica en términos de ciudades del litoral traen efectos socioeconómicos negativos. La lámina que estoy mostrando a continuación es un extracto de aquellos efectos económicos negativos mayormente asimilados con la dinámica de turismo residencial. El Mazatlán, el término turismo residencial e investigaciones relacionadas con turismo residencial han sido llevadas a cabo por el doctor César Maldonado, que está presente en esta ponencia también, y platicando en lo personal con el doctor Alejandro Mantecón en España, que estudia también el turismo residencial. De hecho, él tiene un artículo que se titula "El turismo residencial no existe", pues nos habla sobre esta cuestión de que turismo residencial es un oxímoron totalmente. ¿Cómo puede ser residencial lo que es turístico? Lo que se está observando más que nada es el surgimiento a raíz de los años 70, de un concepto crítico, turismo residencial, que las inmobiliarias o el marketing de las inmobiliarias ha convertido en una tipología turística. ¿Por qué? Porque todo lo que es turismo es bueno, todo lo que es turismo pues es ecológico, ayuda. Entonces es una forma de cómo estamos viviendo una realidad mazatleca vinculada al turismo residencial, pero que oculta la especulación inmobiliaria y sus efectos negativos. Ya estamos por terminar, damos siguiente, por favor. Ok. Como conclusiones, pues estamos viendo que este proceso de configuración de un discurso hegemónico, al menos desde los dos puntos de análisis que fueron dos desarrollos inmobiliarios, nos trae a la siguiente cuestión, que al menos hablando, por ejemplo, de este Grupo ARE, que es de Arellano, el que acabamos de comentar, el presidente del Grupo ARE, el desarrollo del World Trade Center de Mazatlán, nos habla del Masterland Vertical City o este World Trade Center como una solución a los problemas de movilidad, contaminación y seguridad, haciendo uso de tecnologías energéticas, y va a ser como un bien necesario pues para el tema de Mazatlán. Por otro lado, lo que estamos viendo en el discurso del otro desarrollador pues es la difusión. Sabemos que hoy en día los podcasts tienen una gran aceptación en el público joven, en un público que tiene mayor acceso a las redes sociales. Entonces, de alguna forma, como lo veamos en las láminas, no es un proceso ya dado, el hegemónico, pero sí está en camino a hacerlo, ¿no? Cómo tratar de inducir desde ese punto de vista de la responsabilidad, como vimos ahorita, de que no es responsabilidad del desarrollador. Entiéndanlo, gente, no es responsabilidad del desarrollador, es responsabilidad del municipio. Es un gran esfuerzo que estamos observando ahí porque se inserta ese discurso en la mente colectiva del mazatleco. Hasta el momento no se ha logrado. En Mazatlán se ha habido muchas protestas en torno a esta cuestión, ¿no? Pero es un esfuerzo, vamos a dejarlo así, que se está llevando a cabo desde los desarrollos inmobiliarios por configurar un discurso hegemónico, que, repito, no es hegemónico porque lo digan ellos, será hegemónico a medida de que la otra parte de la sociedad, en este caso la resistencia, lo crea así. Entonces, doy por terminada mi presentación. Han sido muy amables y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias, Francisco. También muy eficiente con el tiempo. Y muy interesante la conferencia que nos compartes el día de hoy. Vamos a cerrar este bloque de la mesa final del miércoles con Marimar Hernández Jiménez, Óscar Flausto Martínez, Alejandro Escalera Briceño. Ellos nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y nos vienen a presentar indicadores de presión para el monitoreo de la gentrificación transnacional en un destino turístico insular. ¿Sí? Entonces, bienvenidos y iniciamos con su conferencia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos los presentes. Soy la maestra Marimar Hernández Jiménez, doctoranda del posgrado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. El tema que hoy presentaré es indicadores de presión para el monitoreo de la gentrificación transnacional en un destino turístico insular. Este trabajo es en colaboración con el doctor Óscar Flausto Martínez y el doctor Alejandro Escalera Briceño. Además, es importante mencionar que este tema de investigación forma parte del proyecto CONACYT, Procesos de Gentrificación en el Caribe, la aproximación del espacio turístico como parte de la reestructuración global en la isla Cozumel. Siguiente, por favor. Y bueno, el contenido de la presentación se enfocará en introducción, metodología, resultados y conclusión. Siguiente. Bueno, a manera de introducción breve, la gentrificación transnacional se entiende como una perspectiva adicional para comprender el fenómeno espacial conocido como gentrificación.
Este tipo emerge como una dinámica resultante de la migración por estilo de vida hacia destinos turísticos con propósito de inversión, especialmente debido a que los residentes locales, influidos por sus patrones de consumo y relaciones sociales arraigadas en el lugar, pues no mantienen esta conexión directa con los procesos de globalización. Entonces, este proceso ha sido insuficientemente explorado y carece de ejercicios prácticos significativos, lo que dificulta su comprensión en diversos contextos. Uno de los desafíos principales consiste en proporcionar evidencia empírica que devele el desarrollo de esta modalidad de gentrificación en destinos turísticos insulares. El aporte original radica en la explicación de la interrelación entre la gentrificación transnacional y la reestructuración económica global espacial. Y bueno, el área de estudio es Cozumel. Cozumel es una isla que se ubica en el Caribe mexicano, a 19 kilómetros de la costa del estado de Quintana Roo, en la parte oeste del canal de Yucatán. Cozumel, bueno, la isla Cozumel forma parte de la creciente red económica de la globalización. Por lo tanto, es común que se visualicen estos procesos no necesariamente como desplazamientos forzosos. Al contrario, pueden ser impulsados por los propios residentes que poseen propiedades y las renuevan para ofrecer servicios turísticos a través de plataformas como la muy conocida Airbnb, o pues para venderlas a inmigrantes transnacionales, tal como ocurre en destinos turísticos como el área metropolitana de Kingston o Hawái, por mencionar algunos. Y bueno, la población vulnerable es el segmento que carece de ingresos fijos o salarios mínimos, que se ve obligado a buscar opciones de alquiler económicas, situación que suele ser muy común en las periferias urbanas. Además que esto se convierte en una razón importante para no aspirar a tener una vivienda propia, debido a la amplia oferta dolarizada de las agencias inmobiliarias que va dirigido al mercado transnacional. En este sentido, pues el mercado inmobiliario demuestra ser perspicaz al adoptar nuevas estrategias, primero enfocándose a la venta y luego en el alquiler. Esto implica ubicar zonas en la periferia urbana para obtener propiedades a precios más bajos y de esta manera aumentar la renta de alquiler. Desde entonces, estas prácticas provocan perjuicios por los grupos sociales más vulnerables, quienes terminan siendo desplazados fuera del marco legal establecido. En este sentido, se tiene la intención de visibilizar el fenómeno espacial que se presenta en la isla Cozumel a través de la gentrificación transnacional. Siguiente, por favor. Y bueno, en metodología se ha desarrollado indicadores fundamentados en el principio de la toma de decisiones que permiten evaluar, estimar o demostrar cualquier situación, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Como primer punto se tiene la investigación en el que se procedió a entender el ambiente pues, a través de una base de datos sobre la gentrificación transnacional, en donde estos datos o procesos inducidos para identificar este fenómeno, pues resultó la ausencia de la estandarización, al igual que pues se da la oportunidad para reflejar el fenómeno a la realidad. Como segundo punto es el diseño, que es, se diseñaron tablas sistematizadas que componen el sistema de indicadores. Como resultado del primer punto fue una lista que se obtuvo de aquellos indicadores que existen para posteriormente realizar el diseño de las fichas técnicas. Como vemos aquí, los criterios de la estructura de la ficha técnica que se utilizaron se enfoca en lo que es el clave de indicador, el indicador, la definición o la unidad de medida,
la meta, ya que va acorde a la estructura de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Posteriormente se agrega el nivel de agregación y disponibilidad de información, que son los indicadores que pueden ser divididos en 4: sencillo con información, sencillo sin información, complejo con información o complejo sin información. Los sencillos y complejos son con información, hace referencia a aquellos que pueden ser aplicados en el corto plazo por tener elementos necesarios para ello. Los indicadores sencillos y complejos sin información se deben considerarse como proyectos a largo plazo por lo tardado, lo costoso que podría resultar obtener sus resultados. Y bueno, se agrega el modelo PER, que es el modelo presión, estado, respuesta. Este modelo parte del principio de que todas las actividades humanas pues ejercen una presión sobre el ambiente, creando un estado o una situación denominada que a su vez genera una respuesta por parte del gobierno o la sociedad, que en este caso se marca de acuerdo a cómo se especifica el indicador. Se agrega el criterio de comentario, que se integra la información adicional, ya sea también obtenida por autores, la importancia es qué importancia se le da al indicador, la metodología en qué fuente se obtendrá el dato, el cálculo, cómo se obtendrá el dato y el resultado. Siguiente, por favor. Y bueno, a manera de resultado, se ha establecido un sistema compuesto por 30 métricas. También se tuvieron 5 categorías dentro de lo que es el fenómeno de la gentrificación transnacional. Estas 5 categorías están compuestas por la migración por estilo de vida, movilidad turística, urbanización, clase media alta, desarrollo inmobiliario dolarizado. Dentro de estas 30 métricas se identificaron 6 indicadores de presión, que son porcentaje de residentes extranjeros en Cozumel, unidades de viviendas desocupadas, viviendas de estructura residencial, agencias inmobiliarias, precios de vivienda y propiedades registradas como propias. Siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, se hace la diferenciación de estos indicadores en función a este modelo de presión, estado y respuesta, específicamente aquellos indicadores que se especifican como indicadores de presión en función a la estructura de la Agenda 21 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marimar, por también ser súper eficiente con el tiempo, además de que tu conferencia también muy, muy interesante, ¿sí? Bien, con la conferencia de Marimar, estamos cerrando esta mesa 2B, infraestructuras, equipamiento urbano y movilidad, y vamos a continuar, si me ayudan igual los ponentes, de preferencia a prender su cámara, tener disponible su micrófono, porque vamos a continuar con la sesión de preguntas, ¿sí? Y aquí me voy a permitir también leer algunos de los comentarios que nos estuvieron llegando. Ingrid Citlali comenta sobre una de las conferencias de que menciona que le parece importantísima la forma en que se analiza el discurso, sobre todo porque para el caso de Mazatlán se puede clasificar las distintas posturas respecto a este crecimiento y su configuración en la lógica de las instancias locales para la toma de decisiones, como es el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, donde se ha cabildeado incluso este WTC que mencionas. Y bueno, Francisco también igual ya le comenta, y súper bien, los comentarios igual son súper válidos, igual que sus preguntas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Para esta parte de preguntas, tanto pueden escribirlas aquí en el chat, como pueden levantar la mano gráficamente o con la manita que viene aquí en la reunión de Meet. Y bueno, para esto veo que el doctor Diego tiene algunas preguntas. Entonces, Diego, si gustas iniciar con tus cuestiones.
Gracias, doctora Dulce. Muy interesantes todas las ponencias, pero bueno, mi pregunta va dirigida específicamente a la última ponencia, no menos importante, porque precisamente yo les comentaba que tuvimos una visita al Caribe y no hemos explotado esa información. Entonces me recordó que hay información. No estoy hablando de Cozumel, claro, pero sí es con respecto a la gentrificación. Y me llama mucho la atención lo que comenta nuestra colega Marimar, porque lo que vemos en otros casos de estudio, que no, pareciera que no es evidente como tal el concepto de gentrificación, pues es que hay un desplazamiento, ¿no? Hay una sustitución de personas que se van, que son desplazadas directa o indirectamente por la llegada de otras. La mayoría de los especialistas coinciden en esos elementos. Pero lo que nosotros nuestra hipótesis es que la gentrificación, como lo decían esta mañana, es mucho más complejo de analizar. No es como el concepto que se venía manejando desde el siglo pasado en Londres por Rutgers, que es quien propone este elemento conceptual. Entonces, yo quisiera saber, Marimar, tangiblemente, cuantitativamente, si ya es visible esta sustitución, este desplazamiento de personas. Específicamente, porque pareciera que quien llega pues es claro, ¿no? Del exterior, pero ¿quién se va? O si se están yendo o si todo apunta hacia allá. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, en Cozumel sí se da, bueno, no como tal, como lo mencioné al principio, no como tal es un desplazamiento forzoso. De hecho, se visualiza que los mismos residentes tienen sus propiedades, entonces las renuevan y las ofertan. Como tal, el desplazamiento no se visualiza, pero sí sí hay un indicio de que la misma población local empieza a querer generar pues dinero, ¿no? Porque pues vivimos en una isla y suele ser un poco más caro. Entonces, si tenemos a estos inmigrantes transnacionales, entonces empieza a subir también en ese sentido. Entonces, ellos intentan buscar aprovecharse de esa situación. Entonces, no se visualiza como un desplazamiento forzoso, pero sí se nota que se van desplazando. O sea, te rento mi casa y yo me busco otra renta en lo que es que están fuera del fondo legal. O sea, es más barato, pero yo tengo mi ganancia de mi casa que me pagan la renta pues, mejor. Entonces, de esa manera, sí se visualiza aquí en Cozumel. Ahora hay que esperar, ¿no? Con estos indicadores, comprobar efectivamente que es de esa forma también. Gracias. Muchas gracias, Marimar y Diego, por la pregunta y María por la respuesta. Y continuamos con el profesor EAMQ. Si gusta prender su micrófono. ¿Ya? Sí. Bien, gracias. Pues la pregunta direccionada a Julián San Juanes. ¿Está ahí? Sí, acá estoy. En relación digamos, al estudiar, a profundizar este aspecto que trabaja la geografía urbana sobre los municipios dormitorio, digamos, Mosquera, Madrid, Funza, estos municipios que su merced mencionaba en su investigación, se han convertido en digamos, han profundizado esta categoría. Pero es una categoría que va en doble, digamos, en doble dirección. Me voy de Bogotá
un desplazamiento voluntario por cuestiones de costos, pero digamos, voy en detrimento de mi calidad de vida con lo que usted mencionaba en desplazamiento en transporte, en gasto de buses. Entonces, digamos, ¿cuál es la ventaja que estas personas se desplazan a estos municipios del occidente de la Sabana de Bogotá en relación digamos, a beneficios, costo-beneficios? Pues en su investigación pues se ve, digamos, claramente que no es ninguna, porque, digamos, me gasto 6 horas, usted mencionaba en desplazamiento de 6 horas porque no tengo vehículo y porque tengo que utilizar un transporte público intermunicipal que es sumamente precario, y en esta relación, digamos ¿cuál es mi beneficio real? Pues ninguno, porque tampoco tengo una vivienda propia, ¿sí? La única beneficio real es, digamos, que es un poco más barata el consumo de alimentos y es un poco más barato la cuestión de los servicios. En esta relación, no sé si ha profundizado en esta categoría de ciudades dormitorio que trabaja la geografía urbana. Hola, sí, gracias. Bueno, digamos que la categoría sí la he trabajado. En ese sentido, digamos que al principio, yo pienso que, bajo los análisis, al principio de la expansión que ha dado el municipio, yo creo que desde el 2016-17 para acá, se puede hablar como una ciudad dormitorio, ¿cierto? Porque de una u otra manera como que será muy dependiente de que pues la gente que venía a vivir acá pues trabaja en Bogotá. Hay otro fenómeno que pues sucede en la sabana que pues lo mencioné, pero no entra como el caso en el estudio, y es esto de las zonas francas y los procesos de industrialización de la ciudad de Bogotá quedan hacia el occidente de la ciudad, o sea, hacia la salida, como yendo hacia estos municipios. Vemos que sí, muchas de las personas no se desplazan tampoco hasta Bogotá, pero sí gran parte va hasta Siberia, Cota, municipios aledaños a la Sabana Norte, que también es una entrada a Bogotá. Y esto de una u otra manera pues hace que pues el transporte, digamos que el transporte no sea de 6 horas, pero pues sí sea bastante, no sé, un poco difícil. Adicionalmente porque la ciudad dormitorio pues indica claramente desde su categoría pues que estas ciudades, bueno, estos municipios que quedan aledaños a la ciudad pues sirven solamente para eso, ¿no? Como para que la gente que trabaja en Bogotá o que hace cosas en Bogotá pues venga solamente aquí a dormir y ya. Digamos que puede que sí, en la ponencia no aclaro como las ventajas, digamos que no está mal satanizar como este crecimiento urbano que ha tenido el municipio, pero desde mi perspectiva, pues sí está mal pensarlo como solamente en un tipo de ciudad, y es de esos eslogan que hacen las constructoras y las inmobiliarias de que se puede construir una ciudad dentro de una ciudad, y esa ciudad no es para todos, esa ciudad es privatizada, y esa ciudad es vigilada en esa ciudad de muros que Caldeira como tal pues denomina en su investigación. Pero pues claramente todas estas dinámicas existen, y pues muchas gracias por la sugerencia, y pues porque todavía existe y es realidad. Como lo mencionaba anteriormente, pues se depende mucho todavía de la ciudad de Bogotá, no solamente con la cuestión del agua, y son cosas que deben pensarse porque pues como lo mencioné en la actualidad, nomás la crisis que hay ahorita en Bogotá con el agua, pues no beneficia a las personas que vivimos aquí, ni a las que han llegado, ni a las que hemos vivido históricamente. Gracias. Muchas gracias, tanto al profesor como a Julián, por la intervención. Y ya nada más para ir cerrando, voy a hacer dos preguntitas más, tanto una para Víctor y otra para Katy. Para Víctor, me gustaría saber un poquito en relación a su conferencia de segregación espacial en la ciudad de Sogamoso, ¿cuáles serían como cuáles serían las interrogantes no quiero poner 1, 2, 3, sino cuáles serían las interrogantes que te arroja este avance que has tenido con esta investigación, Víctor? O sea, ¿cuáles son estas nuevas interrogantes que nos tendríamos que estar haciendo en este tema? ¿Sí? Y Katy, también muy interesante en la conferencia del campo como mercancía, y aquí me gustaría saber si ustedes se han hecho algunos estudios comparativos para identificar como ciertas reconfiguraciones o configuraciones espaciales en relación al tema de la gentrificación rural, ¿sí? Igual no sé si gusten, si quieren, empezamos con Víctor y luego con Katy y terminamos con Sandra, que también levantó la mano. Dale, entonces, pues interrogantes, digamos que siempre van a
a salir en este tipo de trabajos que manejan escalas tan complejas, hablándolo urbanamente, ¿no? Pero evidentemente, uno de los interrogantes de esta investigación es que evidentemente no existe una debida planeación urbana, ¿sí? Hablándolo desde la política pública, territorialmente. O sea, no existe una política pública que pueda brindar una equidad social y territorial a todo este espacio geográfico de Sogamoso y que incluso se puede replicar a cualquier ciudad grande y de corte intermedio. Otro interrogante estaría ligado a que muchos de los trabajos se apalancan muy bien en el sentido de que unos giran en torno a la gentrificación, otros de acuerdo al tema de la verticalización, y el tema de la segregación espacial no deja de ser ajeno a ello porque evidentemente otro interrogante es que la situación socioeconómica juega un papel determinante en dónde me sitúo en un espacio geográfico, hablándolo. Entonces, si tengo posibilidad, si tengo dinero, pues me voy a ubicar en los mejores suelos, como lo hablabas tú, Francisco, en tu intervención. ¿Sí? Entonces, cuando no tienes dinero, pues te toca, infortunadamente, ubicarte en áreas de borde, como les sucede a las personas de estos barrios. Y pues eso es un interrogante también de esta investigación y que desde luego, reitero, se pueden replicar a muchos más casos en Latinoamérica y en el mundo. Y como un tercer interrogante, tendríamos que establecer el tema de medir la segregación, ¿sí? El utilizar un software adecuado para poder decir, bueno, y toda esta teoría que nos plantea Harvey, toda esta teoría que nos plantea Sabatini, Boissier, diversos autores, el mismo Lefebvre, pues se tiene que aterrizar a una medición que me diga si efectivamente esa segregación espacial es alta, es media o es baja, de acuerdo a los datos demográficos de estos sectores. Entonces, Dulce, muchas gracias por tu pregunta. No sé si... Víctor, muchas gracias por extender esto, porque justo este evento, o el evento es como para ver estas continuidades, ¿no? Y poner aquí en la mesa, pues, cuáles son estas otras posibilidades que tenemos que estar reflexionando, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, continuamos con Katy y ahorita le doy la palabra a las chicas que levantaron la mano. Vale, bueno, mira, en relación a la pregunta, realmente eso es una investigación que se enmarca en mi tesis doctoral, pues ya finalizada. Entonces, realmente la ruta de entrada es una investigación cualitativa que preguntaba por la migración por amenidad, ¿cierto? ¿Por qué se va la gente al campo? Sin embargo, revisando en la literatura, lo que se encontró eran muchos vacíos y era que rara vez este tipo de investigación tenía en cuenta al campesino, sino que se quedaba como en las bondades del migrante que se fuera a vivir a zonas rurales. Entonces, a partir del ejercicio de campo, en términos de entrevistas cualitativas, cartografías, grupos focales con los actores del territorio, lo que empezamos a encontrar era que habían veredas que anteriormente se dedicaban a las prácticas de agricultura, por ejemplo, en términos de flores, porque es una zona pues, en donde los cultivos de flores se da mucho, papa, ganadería. Esas prácticas se empezaron a acabar porque los campesinos empezaron a parcelar, como a partir la finca y a venderla a estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Como estas personas, estos migrantes llegan, hace que el suelo se valorice, entonces a los campesinos se les vuelve insostenible seguir sembrando en la tierra, además porque en el país hay muchas políticas de apoyo al campesino, entonces ese encarecimiento, lo que nos encontramos lo que se encontró en el trabajo de campo, es que las personas vendían, ya no podían sostener en el campo, porque los insumos eran muy costosos, entonces vendían toda su finca y salían muchas veces para otras veredas que eran más distantes al área urbana,
o se iban a la ciudad. Entonces, aquí, digamos que, como decía ahorita el compañero, realmente no hay no contamos en el país como con una métrica o un sistema que nos permita, por ejemplo, ese dato cuantitativo de quiénes salen y realmente que sea por temas, en este caso, de desarrollo. Entonces, ahí, digamos que la indagación o la contrastación de esos proyectos inmobiliarios se hizo más como un asunto. Primero entramos con un ejercicio cualitativo y como que, bueno, ¿y esto cómo lo leemos también en términos de producción inmobiliaria? Y aquí lo que hicimos fue un intento de contrastar ese dato cualitativo con la tendencia de los proyectos inmobiliarios que se estaban construyendo en esta zona en donde se identificó migración por amenidades. Excelente, Katy. No, pues está súper interesante todas sus contribuciones y nos vamos a quedar con las ganas justamente de ver esos extensos. Acuérdense que este evento tiene como finalidad también generar productos en donde pueda hacerse el extenso de estos trabajos de investigación, ¿sí? Entonces, reiterarles igual la asistencia, todas muy interesantes, reiterarles también su participación, por compartir toda esta información también, muchas gracias. Por ahí nada más creo que había una mano levantada, ya la bajaron, no sé si igual quieran compartir algo más, Sandra. Sí, gracias. Terminamos con Sandra, por favor, concluimos, gracias. Sí, gracias. Mi pregunta es también para la doctora Katy. Muy interesante su ponencia, doctora, muchas gracias. Mi pregunta iba dirigida para saber si ha surgido algún movimiento de resistencia por parte de los habitantes rurales. Lamentablemente no. O sea, realmente, como para dar un contexto de la situación del campo en Colombia. O sea, nuestro país, digamos que había tenido un conflicto armado por más de 60 años, ¿cierto? Entonces, ese conflicto armado se concentraba sobre todo en zonas rurales. Entonces, era impensable hace algunos años quién se va a ir a vivir al campo, ¿cierto? Sobre todo porque había una percepción de inseguridad, entonces no era digamos que un espacio aspiracional o que se pensaba para la residencia permanente. Sin embargo, yo voy a aclarar algo, y es que el concepto de migración por amenidades en el norte global es una tendencia que viene desde hace muchos años. Sin embargo, incluso revisando la literatura en países, por ejemplo, como México, sobre todo muy al sur, en Costa Rica, incluso México, Perú, ya esa tendencia se empieza a dar. En Colombia es un fenómeno que se dispara a partir de la pandemia. Estamos hablando hace 4 años, ¿cierto? Entonces, y hay un asunto adicional que yo creo que complejiza más el asunto, y es que una de las vías de llegada al campo es el turismo. Entonces, claro, los municipios, sobre todo con un atractivo cultural o natural, hacen, y después de la pandemia, que hay toda una crisis económica, lo que hace es reactivar el turismo. Entonces tú vas a la zona que ves muy bonita, que tiene fuentes hídricas, que tienes paisajes, tú dices, ay, qué chévere vivir acá. Pero adicional, esa misma zona te queda muy cerca a la ciudad, y con la flexibilización del teletrabajo, además porque quienes se van no son adultos, no son jubilados como pasaba en el norte global, sino que son personas incluso de 25 años que pueden tener teletrabajo o que pueden bajar 2 veces a la semana a la ciudad principal. Entonces, desde ahí todavía, porque claro, para las personas el tema del turismo es importante por asuntos económicos, todavía en el oriente, que fue la zona que estudié y en otras conferencias que he estado, lo que me han dicho también es que ese fenómeno se está empezando a ver en zonas rurales, en otras localidades de Colombia, pero como hay un beneficio en términos de desarrollo, entre comillas, ¿cierto? Lo que implica también el desarrollo para las comunidades, por hasta la fecha no se han reportado como asuntos de resistencia o de movimientos para visibilizar la afectación que está teniendo esta, yo lo quiero decir como esa mercantilización del espacio rural, porque es que lo que nos está mostrando es que ese sueño verde, o sea, el campo en este momento es el oro verde, de irte a vivir en el campo. Incluso mi tesis se llama Más allá del sueño de la casa en el campo, que hay detrás de eso, ¿cierto?
más allá de lo aspiracional y de las bondades que se tiene, también el impacto en términos de las interacciones, en términos de que la vocación del suelo cambia. O sea, suelos que anteriormente eran usados para la agricultura ya son fincas de recreo. Entonces, ahí lo que estamos viendo y lo que anticipamos es que hay que revisar los planes de ordenamiento territorial, hay que revisar las políticas públicas, porque entonces se nos viene una crisis que nos vamos a quedar sin campesinos. Además que es un asunto muy teso, y es que los jóvenes no se quieren quedar en el campo, entonces no hay quien trabaje en el campo. ¿Quién lo está haciendo en este momento? Población migrante venezolana, porque los municipios, sobre todo del este, del oriente antioqueño, se están quedando sin ese cambio generacional que se quede a trabajar ahí. Muchas gracias. A ti, Sandra. Pues muchísimas gracias otra vez a todos y nada, pues de nuevo reiterarles por su participación y felicidades también por sus ponencias, ¿sí? Le regreso la palabra a Diego para que dé el cierre de este día. Gracias, doctora Dulce. Gracias, como saben, aquí estamos tras bambalinas, desde la mañana. Y bueno, a propósito, quiero agradecer al equipo técnico que nos acompaña para que vean un poco de lo que es el pedacito del Museo de Ciencias Ambientales que estamos por inaugurar el próximo año. Esta oficina es el Laboratorio de Ciencia de la Ciudad. Por ahí está Vicente, está Daniel, y bueno, la doctora Dulce, Andrea, parte del staff de ahorita en la tarde. Pues yo quería despedirme no quería despedirme sin darles las gracias a ellos, porque también son parte importante de que este evento se lleve a cabo y por supuesto hay muchas personas involucradas. Como saben, es un seminario interinstitucional, es un evento iberoamericano, entonces estamos muy contentos porque sabemos que vamos a tener muy buenas publicaciones, como hemos visto sus presentaciones. Hay bastante material que exponer y que también pues yo los invito a seguir utilizando otros medios de comunicación para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque al final, pues, ¿para quién está hecha la ciudad, no? Creo que tenemos que posicionarnos con mayor rigor y no quedarnos en el aula, en la ciencia y en la academia. Tenemos que vincularnos con la política y con la sociedad, por supuesto. Tenemos que caminar la calle y ver qué es lo que está pasando y utilizar esas herramientas que muchos nos han servido para ir escalando académicamente. Entonces, bueno, les agradezco una vez más su permanencia, por supuesto. Veo que han estado desde la mañana, algunos, otros entrando y saliendo. Hemos tenido un foro bastante grande. Les recuerdo que mañana vamos a tener 6 mesas de trabajo. Iniciamos a las 9 de la mañana. Vamos a estar en otra sede de nuestra universidad, en el centro de la ciudad, en una casa patrimonial. Entonces, pretendemos hacerlo como tener esta movilidad también para utilizar nuestros espacios, apropiarnos de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no permitir que sigan estos desplazamientos directos o indirectos. Invito también a permanecer en los canales de comunicación, porque van a haber noticias subsecuentes de este seminario. Pensamos publicar, esperemos que todas las ponencias, si no, pues las mejores. Entonces vamos a dar tiempo y una explicación muy puntual de cómo sería ese procedimiento al final del seminario. Entonces, si no hay más que decir, pues desearles muy buena noche desde acá de México, y sus lugares de orígenes, pues no sé si sea de mañana, tarde o noche, pero pues pásenla bien. Estamos a la orden. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias a todos.
Bye bye, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias.